Cosas importantes de las que se deberían de preocupar nuestros políticos y no lo hacen. Por ejemplo, revisar el Código Penal y advertir que no se cumple el sistema de proporcionalidad en las penas. ¿Cómo puede ser posible que por defraudar a Hacienda te puedan caer, por ejemplo, 30 años de cárcel y matar a una persona por conducir borracho te salga prácticamente gratis? Esto es lo que ha ocurrido esta misma semana en Muiños, Orense. Un tipo de mi edad conducía borracho y se llevó por delante la vida de una mujer de 51 años. La tragedia doble, porque su marido, al ver que tardaba en llegar a casa, salió en su búsqueda, se encontró la tragedia y del impacto sufrió un ataque al corazón y murió de inmediato. Dejan huérfano a un chaval de 20 años. ¿Y las consecuencias? Para el que conducía borracho, le han detenido, le han pasado a disposición judicial y ahora está en la calle libre y como única medida cautelar le han retirado el permiso de circulación. España, señores, pasen y vean. Otra noticia que me ha entristecido el corazón tiene que ver con un suceso horrible que ha acontecido en Almería. Han encontrado a un niño de 4 años muerto en la playa. Según informan, la autopsia revela que este niño sufrió abusos sexuales también. La madre mandó un WhatsApp a familiares diciendo que creía que había matado a su hijo. Han detenido a la madre y han detenido a la pareja de la madre. Las feministas callan, justo en una semana donde se habló de la violencia machista, de la violencia vicaria. Las feministas callan. Son noticias que tienen que ver con una realidad, la nuestra, la de los españoles. Los políticos están a otra cosa, como por ejemplo tapar los escándalos de corrupción. Otra noticia que ha pasado de soslayo tiene que ver con la entrevista que le ha dado Ábalos a Eduardo Inda. Aparte de decir que no es un putero y que aunque una mujer sea prostituta no hay que llamarla puta porque eso supone un estigma, ha dicho que el PSOE le pagaba al abogado. Que le pagaba el abogado para tenerle controlado. ¿Por qué motivo el PSOE pagaría el abogado de Ábalos cuando Ábalos es del grupo mixto? Les voy a leer la noticia, porque, sinceramente, yo creo que ya nos estamos anestesiando. El hijo de Ábalos denuncia que el PSOE pagó la defensa del exministro para tenerlo controlado. Según el primogénito del exdirigente socialista, la operación para intentar acallarlo incluía que Ferraz abonaría los honorarios del letrado José Aníbal Álvarez. Claro, que Ábalos empezó a desconfiar cuando su tema quedó ahí como parado. El PSOE pagó los honorarios, o sea, no es una elucubración, la noticia da esta noticia como algo cierto. El PSOE pagó los honorarios del abogado José Luis Ábalos con el objetivo de mantener controlado el exministro y minimizar en lo posible el perjuicio para la imagen del partido. No sé si lo he dicho, pero lo estoy leyendo de Voz Populi. Según denuncia Víctor Ábalos, hijo del también exsecretario de Organización Socialista, era el PSOE el que se encargaba de abonar la minuta del abogado José Aníbal Álvarez, con el que el exministro en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre decidió romper el 13 de octubre, 2 días antes de declarar ante el Tribunal Supremo en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas durante la etapa que ocupó al frente del Ministerio de Transporte. ¿Y por qué decidió romper con este abogado Ábalos? Pues porque empezó a sospechar que quizás ese abogado pues no estaba llevando a cabo la defensa como a él le gustaría. A partir de entonces, tras serle negada por el magistrado Leopoldo Puente la asignación de un abogado de oficio, Ábalos decidió contratar los servicios del penalista Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional. Ábalos justificó su decisión en diferencias irreconducibles, así como en el deterioro irreversible de lo que debería ser una relación basada en la confianza con Álvarez. ¿Cómo vas a confiar en un abogado? No digo que este abogado no haga bien su trabajo, esto que vaya por delante, pero si yo necesito que un abogado me defienda, me parecería sospechoso que el partido que me ha mandado al grupo mixto y que me ha exigido que entregue el acta y que además ahora el presidente dice que prácticamente no lo conoce de nada, esté pagando mi defensa. Vamos, yo no lo aceptaría. Esta determinación sobrevino tras observar algunas actuaciones procesales que no compartía, una cierta dilación en las labores del abogado y detectar también algunas filtraciones que el diputado hoy encarcelado atribuyó al despacho de su abogado. De acuerdo con la información en poder de Víctor Ábalos, el ofrecimiento de Ferraz de abonar los gastos de defensa de su padre se produjo inmediatamente después de la imputación formal del extitular de Transportes en el llamado caso Coldo. Nada más que imputan a Coldo le pagan el abogado Ábalos. Mi padre observó cómo todo se iba ralentizando en el despacho de Aníbal Álvarez, lo que llevó al exministro a considerar que su abogado estaba defendiendo unos intereses propios que nada tenían que ver con los suyos, una acusación
muy grave. Un exministro amordazado en este sentido, Víctor Ábalos, recuerda cómo su abogado trataba de controlar la exposición pública del exdirigente socialista, algo que yo creo que hacía bien ese abogado, porque lo que ha hecho Ábalos y Koldo es tirarse piedras contra su propio tejado, lo que impedía que mi padre pudiera rebatir las falsedades que se estaban vertiendo sobre él. Claro, es que, por ejemplo, Koldo se ha prestado más a hablar con la prensa que a dar información importante. De hecho, en la última declaración dijo que no iba a declarar hasta que le entregasen los dispositivos que le habían incautado, y eso, sinceramente, no me parece una buena estrategia de defensa. Para el hijo del exministro, el abogado obviaba además que Ábalos es un personaje muy mediático y de hecho cree que este intento de mantenerlo amordazado era lo que el PSOE podría estar buscando. Tengo mis dudas al respecto. Yo como abogada le exigiría, además sí, lo diría así, le exigiría, y si no, no llevaría su defensa, que fuera cauto en sus exposiciones públicas. Porque al fin y al cabo quien lleva la dirección letrada es el abogado. Una cosa es el cliente, pero el abogado es el que manda sobre el asunto. Y si tu cliente está haciendo todo lo contrario y obviando tus directrices, pues te está, y lo voy a decir de manera vulgar, te está jodiendo el pleito, básicamente. El detonante definitivo para que Ábalos rompiera con José Aníbal Álvarez fue la insistencia de este en que su cliente renunciara al acta de diputado, con la idea de sortear al Tribunal Supremo y retrasar el proceso en la Audiencia Nacional. Pues a mí esta estrategia de este abogado, aunque lo pagara el PSOE, me parecía la óptima, porque al retrasarse el procedimiento, quién sabe, a lo mejor tenía la suerte de otros, para mi desgracia, de que se va dilatando en el tiempo el procedimiento y acaba siendo un viejecito como el Pujol, que al final no vas a entrar en el trullo. No sé, yo le hubiera dado una vuelta a la estrategia a Ábalos. Sin embargo, el hijo mayor del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez considera que esa propuesta no fue un consejo, te equivocas, era un buen consejo. Entre otras cosas porque el magistrado Puente podría haberla considerado un fraude de ley urdido para dilatar deliberadamente la causa, lo que hubiera complicado todavía más las cosas a mi padre. Bueno, la cuestión es que tu padre ahora mismo está en la cárcel. Víctor Ábalos comparecerá a petición del PP en la llamada Comisión Koldo del Senado para explicar los ofrecimientos formulados por Cerdán a su padre a raíz de la detención de Koldo García y tras la imputación del propio ministro. A mí estas comparecencias ante el Senado me parecen una absoluta pérdida de tiempo. Donde deberían de comparecer las personas es a llamado de la Fiscalía ante el juzgado y punto pelota. Por su parte, el abogado aludido por Víctor Ábalos ha querido salir al paso respecto al origen de los cobros que percibió por ejercer la defensa del diputado y encarcelado. Esto es la parte importante. En declaraciones a Voz Populi, Álvarez ha declarado que a mí no me contrató el PSOE, sino José Luis Ábalos. Además, ha indicado su intención de enviar en breve al Tribunal Supremo la minuta por la asistencia legal prestada al exministro durante un total de 11 meses y 7 días. Encima, no le ha pagado. Manda huevos, Ábalos. Y sobre todo ha negado de plano haber recibido ni un euro del PSOE por ejercer como abogado del secretario de Organización Socialista. No tengo ningún tipo de relación con ese partido, como tampoco la tengo con el PP, ha subrayado. ¿A quiénes creen? Yo ya no sé a quién creer, señores. Yo ya no sé a quién creer. Yo lo que tengo claro es que Ábalos sí que esperaba cierta protección del PSOE o de Pedro Sánchez, no sé, algún tipo de maniobra que pudiera urdir para paralizar la causa, porque si no, no se entiende cómo un tipo hecho y derecho, un señor próximo ya a la senectud, se dedique a pasearse por los platós de televisión dando exclusivas y haciendo chascarrillos cuando cualquier letrado con un mínimo de ejercicio profesional le diría: señor mío, todo lo que usted está diciendo ahora mismo en público, y si no que se lo pregunten a Dani Alves, puede ser utilizado en su contra. Es usted una persona pública que desempeña un cargo público y que se le está acusando de algo muy serio. Yo creo que Koldo y Ábalos nunca se tomaron en serio su defensa. El más avispado ha sido Aldama, que fíjense, gracias a la primera colaboración que tuvo con la Fiscalía, ha visto que la pena que le piden, eso sí provisional, es de 7 años frente a los 20 y pico que le piden a Ábalos y 19 y medio, 24, 19 y medio que le piden a Koldo. No sé, es como para fiarse más del abogado que de tu propio instinto. Esto es lo que yo le diría a Víctor Ábalos. Y para concluir la noticia que ustedes ya saben, Radio Televisión Española se ha apropiado del Festival de Eurovisión y ha decidido, junto con otros países, que creo recordar de memoria que eran Países Bajos, Irlanda, Islandia y otro más que no recuerdo, que no van a participar porque quieren boicotear a Israel. A mí me importa entre cero y nada esta noticia. Yo lo cuento porque sé que hay gente que es muy aficionada a ver el festival. Yo lo veía con mi madre y mi hermana cuando éramos pequeñas, pero luego la cuestión degeneró, empezamos a, no sé, a presentar candidaturas que no valían una mierda y lo dejamos de ver. La del Chiquilicuatre fue la que más me gustó de los últimos tiempos. Eso cuando actuó Rosa de Operación Triunfo. Luego aquello empezó a degenerar y ya no me interesó absolutamente nada.
Entonces yo no soy forofa del festival, pero quiero que sepan que no lo van a poder ver tampoco en Radio Televisión Española porque han decidido marcar distancia con Israel. Israel, por su parte, nos ha maldecido a los españoles y a los que han boicoteado este festival, y bueno, a nadie le debe de sorprender que todo esto es politiqueo. El Festival de Eurovisión siempre ha sido politiqueo. ¿Qué vamos a hacer, señores? La televisión española es el telepedro, es lo que diga Pedro y, en fin, por ese caminito vamos, señores. Todo es Pedro. No, pero no vivimos en una dictadura. Es democracia porque las urnas hablaron, sí, y quedó segundo Pedro Sánchez. Quedó segundo. Las urnas hablaron, pero le llamamos democracia, señores. Le llamamos democracia y libertad de expresión siempre y cuando lo que verbalicemos pues tenga que ver con el cambio de opinión en el momento oportuno de Pedro Sánchez, si no es usted un fascista de la ultraderecha como yo. Así están las cosas en España, así se las he contado y resumido. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo si les ha gustado. Recuerden que hay más contenido en el canal secundario. Últimamente estoy que no paro subiendo contenido hasta que me cierren el chiringuito. Y nada más, que gracias por verme, gracias por su apoyo y si Dios quiere, nos vemos mañana.